Bienvenidos y bienvenidas amantes de YouTube. En este video les quiero presentar un proyecto que tiene que ver con la aplicación de tecnología a problemas reales. Es un proyecto que tiene que ver con un sistema de vigilancia con cámaras Wi-Fi e interruptor Sonoff de 4 canales, por este caso particular que son 4 cámaras. Más que nada quiero presentarles la experiencia de cómo llevar a cabo este proyecto, cómo quedó implementado y cómo se visualiza a través de el software, en este caso apps móviles que son remotas, donde podemos visualizar su operación. Comencemos entonces con esta primera parte que tiene que ver principalmente con lo que es el problema en sí, los componentes para esta solución, un costo aproximado, ¿ya?, de estos componentes, explicarle un poco cómo funcionan también, y finalmente ver el costo total del proyecto para que en una segunda parte, que también va a estar publicada, ustedes puedan ver la implementación y en una tercera puedan ver ya el funcionamiento desde el punto de vista de las aplicaciones remotas en nuestro celular o en nuestro PC, también puede ser en nuestro equipo personal, donde vamos a poder observar, ¿verdad?, y revisar qué está pasando, ¿verdad?, con este sistema de vigilancia. Lo primero es explicar un poco la situación. Queremos monitorear el entorno, el perímetro ya de una casa. En este caso particular, la casa no siempre está con moradores, ¿ya? Por lo tanto, siempre está la preocupación de qué está sucediendo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos registrar eventos. Para esto tenemos las cámaras Wi-Fi, recibir notificaciones ante la detección de algún movimiento, y queremos agregar también la posibilidad de apagado y encendido remoto de las cámaras, dado que cuando hay gente, la idea es no también afectar la privacidad de las personas que están en el lugar, ¿ya? Todo esto de manera remota. Como segunda etapa, queremos agregar un sistema de alimentación interrumpida, en este caso mediante UPS, para que en caso de algún corte podamos seguir teniendo operación por algún tiempo de estas cámaras. Importante es que para que esto funcione necesitamos que el lugar cuente ya con un servicio de internet y obviamente con la respectiva red Wi-Fi. Y la etapa 1 es la que tiene que ver primero con las cámaras y su relación con un interruptor Sonoff que nos va a permitir que la alimentación eléctrica de las 4 cámaras se maneje a través de este interruptor inteligente que va conectado a internet. Lo importante de esta aplicación de tecnología es que estamos aplicando conceptos también de domótica, que es la automatización de los hogares, ¿ya?, el cual principalmente trata de abordar 3 aspectos: la comodidad, el ahorro de energía y la seguridad, donde principalmente cae este proyecto que estamos viendo. ¿Qué componentes vamos a utilizar? Bueno, partamos por los componentes que no tienen relación con la conexión a internet directamente, ¿ya? Me refiero a que no son equipos que se conectan a internet. Primero necesitamos elementos eléctricos, como por ejemplo el toma corriente, cable eléctrico. Vamos a ocupar 4 enchufes hembra. Después en el diagrama les voy a explicar por qué. Un enchufe macho. Y elementos de sujeción del cable dependiendo del lugar donde los vamos a instalar. Para que quede grabada la información, nosotros en este proyecto particular vamos a usar tarjetas micro SD que van a ir insertas en las cámaras Wi-Fi. Necesitamos 4. Con un celular, el cual lo vamos a conectar a la red de nuestro proveedor de internet, a nuestro router que tenemos en este hogar, vamos a instalar el interruptor domótico, ¿ya?, y las cámaras también, para que queden registrados, ¿verdad?, en las apps respectivas y podamos después hacer la administración de ellos de manera remota. El acceso a internet que les mencionaba, lo importante es que los elementos domóticos se conectan siempre a la modalidad de 2.4 GHz del router, ¿ya? Normalmente los routers pueden tener 2.4 GHz y 5 GHz. Nosotros necesitamos trabajar con la red de 2.4 GHz, ¿ya? También vamos a agregar un repetidor debido a que existen distancias desde las cámaras hacia el router que requieren, ¿verdad?, que se coloque un repetidor para poder tener una mejor señal de internet en ese lugar.
Ahora, los elementos domóticos, que son aquellos que podemos controlar, ¿verdad? A través de internet, ¿ya? Son un interruptor inalámbrico Wi-Fi, Sonoff, en este caso de 4 canales, ¿ya? Como les decía, los vamos a manejar a través de una app móvil, que en este caso se llama Iwalink, ya uno la puede descargar al celular, y le vamos a dar un nombre que es lo que después les voy a presentar cuando veamos la parte del software. Importante decir que dependiendo de la cantidad de cámaras y la distribución de los cables, en base a eso tenemos que decidir primero los tipos de interruptores, es decir, de cuántos canales, porque existen dispositivos Sonoff de 1, 2, 4, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, para poder decidir eso, va a depender de cómo vamos a distribuir los cables, finalmente, ¿verdad? Dentro de nuestro hogar. Es decir, 2 cámaras van a ir solamente, los cables van a entrar por un lado de la casa y los otros 2 por otro, y los vamos a colocar 2 interruptores distintos ahí, o otra distribución que deseemos, ¿ya? En particular, en este caso, vamos a hacer pasar todos los cables por un solo lugar, ¿ya? Por otro lado, tenemos también como elemento domótico 4 cámaras Wi-Fi, ¿ya? Que son estas cámaras en particular que rotan casi en 360 grados y tienen una inclinación prácticamente de 180 grados, y por lo tanto tenemos un amplio rango de cobertura para mover las cámaras y poder hacer mejor vigilancia. Necesitamos la app móvil para conectar estas cámaras y poder administrarlas. En este caso, esa app se llama Easy Cloud. Vamos al diagrama ahora para entender un poco cómo va a funcionar esto. Tenemos, ¿verdad?, el exterior, que es el perímetro de nuestro hogar, ¿ya? El exterior. Vamos a instalar cámaras en ubicaciones donde sea adecuado para que puedan vigilar. Eso hay que verlo caso a caso, porque pueden haber árboles, pueden haber ramas, etcétera. Entonces hay que tratar de buscar los mejores lugares para poder instalarlas, ¿ya? Esas cámaras ya traen su enchufe. Fíjense que también está el micro SD, que es el cual se va a insertar en cada una de las cámaras, ¿ya? Y se va a conectar a enchufes 4, porque son 4 cámaras. Esos cables se van a, de alguna manera, se van a canalizar y se van a llevar a este elemento Sonoff, que es el interruptor que nos va a permitir hacer encendidos y apagados de las cámaras de manera remota, ¿ya? En particular, como les digo, la idea en este caso es pasar los 4 cables canalizados juntos por un solo punto y que lleguen al Sonoff. Dependiendo de cómo usted guste hacerlo, ya sea en distintos lugares poner interruptores Sonoff, podría tener 4 interruptores Sonoff de un canal, o podría tener 2 de 2 canales y los agrupa a 2, ¿ya? Va a depender de cada caso, ¿ya? En esta experiencia es de esa manera, ¿ya? Ahora, el Sonoff tiene estos sets de conectores aquí abajo. El primer set, que es el set gris, corresponde al neutro. Después tenemos la fase y la tierra. Lo importante es que el primero de cada set, por ejemplo el primero del neutro, corresponde a la entrada de corriente, es decir, este Sonoff va enchufado con un solo macho, ¿verdad?, acá, y él alimenta a todas las cámaras, a las 4 cámaras. Entonces acá va el neutro de este cable, y en el primero de acá, de la fase, va a la fase del interruptor. O sea, los 2 primeros son entradas. Los 4 siguientes, ¿verdad?, corresponden a neutros de cámaras, de las 4, y fases de las cámaras. En este caso no tenemos el uso de tierra, ya tenemos solamente cables de 2, ¿verdad?, de 2 elementos paralelos, y no hay tierra, así que esta parte en este caso no se ocupa. Esto se puede instalar en una pared, tiene ahí agujeritos, ¿verdad?, y se conecta, como les digo, a la red también, ¿ya? Por otro lado tenemos el router, que es el que nos va a permitir conectarnos con internet, nuestro repetidor, el 1.5, que nos va a permitir llegar a aquellas cámaras donde la señal es más débil, ¿ya? Y todo esto, ¿verdad?, a través de internet nos va a permitir, con nuestro celular, poder hacer la administración y la vigilancia tanto del interruptor Sonoff como de las cámaras. Veamos ahora un poco qué pasa con el detalle de estos componentes para esta etapa 1. Acá podemos ver las 4 cámaras. En este caso yo las estoy adquiriendo en AliExpress, ¿ya? Ahí está el valor. Tenemos también los 4 micro SD, un Sonoff de 4 canales, ¿ya? Cable paralelo para poder, yo estoy ocupando 2x20 AWG. Súper importante que en el tema eléctrico asesorarse
por alguien que esté capacitado y ojalá certificado, dado que no hay que correr riesgo, ¿ya? Yo aquí adquirí 100 metros. Entonces, aquí tenemos las cantidades, algunos de ellos adquiridos en Mercado Libre. Ahí cada uno tiene que ir viendo qué es lo mejor. Lo otro, que en este caso, esto está dado en pesos chilenos. El resto de los componentes, ¿verdad? Tenemos un repetidor, también adquirido en Mercado Libre, enchufe, macho y hembra. Si hacemos un resumen del costo referencial de esta etapa, tenemos, ¿verdad?, un total de 267.524 pesos chilenos. Este proyecto se está llevando a cabo, instalando en febrero de 2023, a lo que equivale en dólares, que puede ser un dato útil para alguien, a 321,03 dólares, ¿ya? En la conversión con el peso chileno. Eso es para la etapa 1. Etapa 2, ¿ya? Esto es gradual, por lo tanto la etapa 1 es dejar funcionando las cámaras, ¿verdad? Y que el interruptor permita prenderlas y apagarlas en caso que nosotros queramos hacerlo de esa manera. También pueden quedar prendidas todo el tiempo. La etapa 2 es importante porque tiene que ver con el sistema de suministro eléctrico en caso de algún corte de energía, ya sea intencional o programado. Para esto es importante mencionar que es cierto que en este proyecto yo ocupé UPS, pero también hoy hay otra alternativa. O sea, si alguien ya tiene implementado un sistema de paneles solares o tiene un generador eléctrico, puede usar obviamente esos elementos. En este caso particular, yo lo estoy haciendo con UPS. Para el caso de la UPS, lo importante es saber el consumo, ¿ya?, de los equipos. Alguna de esta información yo la saqué de internet, ¿ya? Y otra obviamente viene dado en las especificaciones del producto. ¿Qué es importante acá? Que la ubicación de los equipos que vamos a los cuales vamos a suministrar energía a través de, en este caso, de la UPS, es relevante. En mi caso, en una ubicación lejana tengo el router y en otra ubicación, ¿ya?, están las cámaras, el repetidor Wi-Fi y el interruptor Sonoff. Por lo tanto, ya el hecho de que haya una separación de ubicaciones, en esta primera parte, ya por un tema físico de ubicación, ya tengo 2 UPS. Ahora bien, aquí podemos apreciar los consumos. El router tiene un consumo aproximado de 30 watts, ¿ya? Para el caso de las cámaras tenemos 20 watts por 4, 80 watts, un repetidor Wi-Fi que le estamos colocando más o menos el mismo consumo del router. El interruptor Sonoff, que en realidad tiene menos de 30 watts, pero nos estamos yendo a la segura y lo estamos colocando con 30 watts. Esto nos da totales para la ubicación 1 de 30 y para la ubicación 2 de 140 watts. En internet existen maneras de poder calcular cuál es la UPS adecuada, ¿ya? Este proyecto busca más que nada ser práctico, ¿ya? Ustedes pueden revisar en esos otros videos cuál es la manera de hacer un cálculo correcto. Lo que les puedo adelantar es que las UPS presentan lo que son potencia aparente, que son los volt-ampere, que eso es lo que aparece acá, y la potencia activa, que es lo que viene dado en watt, ¿ya? En particular, ¿ya?, yo estoy adquiriendo, dado que estos consumos son muy bajos, ojo, esto es distinto a tener un computador conectado, estamos hablando de consumos muy bajos, por lo tanto nos podemos asegurar varias horas en caso de un corte para poder seguir operando nuestras cámaras y nuestro interruptor Sonoff. Entonces, para el caso 1, adquirí, ¿ya?, una UPS de 750 volt-ampere, 375 watts, y para el caso 2 me fui a la segura con una UPS de 1000 volt-ampere, 500 watts, lo que nos da un factor de potencia, que es la división de la potencia activa dividido por la potencia aparente, ¿ya? Eso nos da 0,5. Factor de potencia importante porque entre más cercano a 1, mejor, ¿ya? Sin embargo, 0,5 para este tipo de proyecto, que es un proyecto casero, ¿verdad? No estamos hablando de servidores, computadores, etcétera, o cosas muy importantes, basta y sobra según mi punto de vista. ¿Cómo es el diagrama general? Es muy simple. Tenemos nuestra UPS, a la cual van conectados el interruptor de Sonoff, el cual ya tiene las 4 cámaras que está alimentando. Ese va a la UPS, tenemos el repetidor que va a la UPS y la UPS finalmente a la corriente. Lo mismo pasa en la ubicación 2 con el router, ¿ya? Entonces con el router pasa lo mismo, ¿verdad? Y se conecta a la UPS y la UPS a la corriente, ¿ya? Costos, un tema importante. Para la etapa 2 tenemos un costo total de 148.467 pesos, son 178,16 dólares a febrero de 2023.
Esto también fue adquirido en Mercado Libre, con lo que nos da un costo total para los componentes y equipo del proyecto, sumando ambas etapas, de 415.991 pesos chilenos, alrededor de $500 a febrero del 2023. Lo importante es que esto se puede ir realizando por etapas, ¿ya? Y con menor cantidad de cámaras. Se puede partir primero con 1 o 2 cámaras, va a depender de lo que usted quiera en el fondo monitorear. Lo importante es enfocarse en los lugares que usted realmente quiere vigilar en particular, ¿ya? Entonces, teniendo esto, nuestros diagramas, nuestros componentes, ¿verdad?, nuestro costo, la etapa siguiente es, bueno, una vez adquiridos todos estos elementos, ya sea para una etapa o para ambas etapas, si es que es posible, pasar ya a la implementación. Yo simplemente ahora lo que voy a mostrar es en la etapa, en la parte 2, es cómo quedó implementado.